seguimos en el mismo periodo, pero por un video nos vamos a ir de Europa y nos vamos a ir a Estados Unidos para hablar de la presa Hoover. Y ahora vamos a ver por qué. La presa Hoover esconde un intrigante secreto que conecta el cielo con la tierra, el pasado con el presente, utilizando el mismo sistema de medición del tiempo, como es arriba es abajo, desplegado en Giza alrededor de la Gran Pirámide de Egipto. Ubicado en el lado de Nevada de la presa Hoover, hay un impresionante monumento dedicado a más de 100 trabajadores que perdieron la vida en la construcción de la enorme presa y la planta de energía Hoover. Los visitantes quedan impresionados por las dos enormes esculturas y la belleza de la base con inscripciones, pero solo unos pocos notarán que el monumento se encuentra sobre un piso diseñado para parecerse a un mapa celestial. Este mapa celeste está incrustado en el suelo alrededor del monumento. Es una representación bellamente ejecutada del cielo nocturno para un día y una hora específicos e incluye muchas características decorativas, marcas astronómicas y etiquetas curiosas. En la década de 1930, cuando se diseñó este piso, solo un astrónomo podría haberle dado sentido a esta información, pero hoy, gracias a computadoras y aplicaciones, este conocimiento está disponible para la persona promedio que desea y decide aprender. La alineación de estructuras con constelaciones o puntos cardinales era común en el pasado. Y como por ejemplo en el caso de las pirámides, que esto es un muy buen ejemplo de esto. El creador de este monumento es Oscar Hansen. Y según él, el motivo de este monumento y mapa estelar es para preservar para las generaciones futuras la fecha en que el presidente Franklin Delano Roosevelt dedicó o inauguró la presa y la planta de energía. Hansen codificó información en su obra maestra del suelo, que se relaciona con un lugar y un momento muy específicos y los conserva. El lugar, que es exactamente la presa Hoover, el año 1935, el mes, septiembre, el día 30 y la hora 21:30. Bueno, la mejor manera de tratar de entender esto es tratar de ver cómo hizo esto y qué pretendió pasar como mensaje. Y tiene que ver con la precesión de los equinoccios, que es ese fenómeno que es lo que resulta del bamboleo, por decirlo de alguna forma, del eje de la Tierra, debido principalmente a la masa de la Luna. La inclinación del eje de rotación a nuestro Sol, el plano de la eclíptica, así como el bamboleo que afecta a la Tierra, tiene que ver con esta precesión. Un observador en la superficie de la Tierra, girando, mirando hacia el este al amanecer, vería diferentes estrellas surgiendo en diferentes momentos. El resultado es que, durante 25.920 años, el círculo completo de las 12 constelaciones del zodíaco aparecerán sucesivamente en el horizonte a intervalos muy predecibles, aproximadamente cada 2150 años. Cada 2150 años se levantará una nueva constelación, por eso vamos cambiando de era. En segundo lugar, para mirar, el lugar indicado es mirar al norte, para ver la estrella polar. Si uniéramos un láser al eje de rotación de la Tierra, trazaría un círculo gigante en la esfera celeste. Las estrellas que se encuentran en ese círculo o cerca de él se convierten sucesivamente en estrellas polares durante un periodo de aproximadamente 26.000 años. Actualmente en el hemisferio norte, Polaris es la estrella del norte, pero dentro de 12.000 años el eje apuntará a Vega. Entonces, hay dos formas de leer el tiempo en este reloj gigante de 26.000 años.
Una forma es mirar al norte, en la región circumpolar, para ver qué estrella es la estrella polar, o podemos mirar al este, durante el amanecer, en el equinoccio de primavera, para ver qué constelación se eleva. Una rotación axial completa del eje de la Tierra se llama año platónico. Los astrónomos han medido este movimiento muy lento de constelaciones y estrellas polares como un arco de 1 grado por cada 72 años. Por lo tanto, un año platónico equivale a 360 grados por 72 años, o 25.920 años. Esta progresión muy lenta de 1 grado en 72 años ha sido inmortalizada en la tradición, las leyendas y la literatura antiguas. Vemos referencias a números celestes como 72.108 y 43.200, que tiene que ver con el número de segundos en 12 horas, y proporciones, fracciones y múltiplos de estos números repetidos en la literatura antigua, en la arquitectura, en la Biblia y en mitos de todo el mundo. Se ve el número 72, está por todos lados, tiene que ver con el mito de Osiris, en el drama de Osiris, Isis y Set. Por ejemplo, en Éxodo 14, 19, 21, cada uno de los 3 versículos consta de 72 letras hebreas. La Biblia católica se compone de 72 libros. Los diseñadores de la Gran Pirámide utilizaron la proporción 1 en 43.200 para el perímetro de la base y la circunferencia de la Tierra en el Ecuador. Varias culturas pudieron medir estos movimientos celestes, pero solo con la precisión de números enteros como 72. Además, ahora sabemos que las órbitas son ovulares y que la masa y la gravedad de cada planeta aumentan o disminuyen, por lo que el bamboleo de la Tierra cambia de un año a otro. A medida que el número 72 años se convierte en 71,6 o 71,000888, etc., hay que ajustar la duración del año platónico para mantenernos al día con el cosmos. Dada la ayuda de los telescopios modernos en el espacio exterior, relojes atómicos muy precisos y la precisión de las computadoras, vemos que los movimientos planetarios no son tan consistentes y cambian con el tiempo. La duración de un año platónico seguirá variando debido a las distancias orbitales desiguales y la gravedad de la Luna y los planos. A medida que nuestro equipo y la habilidad de los astrónomos mejoren, afinaremos este número agregando dígitos después del punto decimal. Hoy en día, los astrónomos usan 25.782.34 años julianos para un año platónico. Y Hansen se refiere a esto en su diagrama en el piso. Dice: la duración media de una revolución sideral completa es de 25.694.8 años tropicales, pero puede diferir del tiempo medio de revolución en 281.2 años. Bueno, volviendo al monumento, al que Hansen dedicó más de 5 años en construir, vamos a ver cómo codificó la información cronológica. Hansen dice que la inclinación total del eje de la Tierra es 46,9 grados. 23,45 grados al norte más 23,45 grados al sur del Ecuador. Pero hoy en día, con mejores instrumentos y métodos, los astrónomos han calculado que es 23 grados, 26 minutos, 21,448 segundos. El eje de la Tierra no solo se bambolea, sino que también vibra. El suelo de este monumento está muy detallado, ahí se detalla mucho todo esto, y es bastante desconcertante, porque Hansen además no era un astrónomo entrenado, sino un artista. También era marinero, había viajado mucho por el mundo, conocía de estrellas porque era marinero, era navegante.
A principios de la década de 1900, Hansen dio la vuelta a la Tierra y pasó un tiempo en Egipto. Esto explica su referencia múltiple de Egipto y el cielo nocturno en el suelo del monumento. Y él dice, el control del hombre sobre las fuerzas naturales ha crecido en proporción a su creciente conocimiento de la verdadera naturaleza del universo del cual somos parte. El tiempo, el gobernador intangible de todos nuestros actos, se mide para nosotros por las relaciones externas de nuestra Tierra con otros mundos. Por lo tanto, pensé que era apropiado que la base del monumento se elevara a partir de un mapa estelar de mármol finamente labrado de las regiones del norte del cielo. El diseñador de la carta estelar colocó los cuerpos de nuestro sistema solar con una precisión de la más mínima fracción de pulgada en la escala del diseño. Un versado en las matemáticas obtrusas de la astronomía puede calcular la precesión de la estrella polar durante los próximos 14.000 años estudiando el diseño del mapa estelar. Por el contrario, las generaciones futuras pueden contemplar este monumento y determinar, si no hay otros medios disponibles, la fecha exacta en que los ingenieros y artesanos de nuestra generación completaron esta gigantesca estructura. Bueno, sabemos que la fecha de este evento fue el 30 de septiembre de 1935. Año 35, pensemos todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Y además se venía de un crash económico fabuloso, terrible, y esto demandó mucho dinero hacer no solo el monumento, sino la presa. Bueno, también sabemos la hora, que es las 21:30, y es probable que Hansen eligiera el horario para el momento de inauguración, digamos, porque cuando las estrellas están a la vista, se podía hacer esta inauguración que fue una especie de ritual, y el presidente lo inauguró a las 11 de la mañana y no se veían las estrellas. Entonces se volvió a hacer una especie de inauguración a las 21:30 para que se pudieran ver en el firmamento las estrellas. Era una condición que había puesto Hansen por el tema, bueno, según él, de que estaba el mapa celeste en el suelo del monumento. Bueno, Hansen usó la precesión del círculo de los equinoccios como una esfera de reloj o un diagrama de tiempo. La flecha que apunta en un lugar a un borde amarillo con la etiqueta 1935 después de Cristo marca el punto de inicio de nuestra era, año cero, y el año 1935, indicando cuánto tiempo transcurrió en el reloj de 26.000 años. Luego hay unas marcas en el exterior del círculo que muestran eventos del pasado y del futuro, y ya que estos aparecerían en un diagrama con una escala de 26.000 años. La parte inferior tiene una parte en donde figuran constelaciones, y bueno, teniendo en cuenta que la Luna tarda 28 días en orbitar la Tierra, 88 días para que Mercurio orbite el Sol y 4.330.6 días para que Júpiter orbite alrededor del Sol, la ubicación de la Luna en el cielo sería un buen indicador de los días de la Tierra. Y Júpiter y Mercurio indicarían qué mes del año está involucrado en el cálculo. La órbita de los planetas Mercurio y Júpiter apunta al mes de septiembre y la órbita de la Luna apunta al día 30. Entonces, para que sepamos la fecha. El mapa estelar es muy detallado y preciso. Y se puede ver claramente que la Luna, Mercurio, Júpiter están perfectamente alineados con el 30 de septiembre del año 35. Y eso está plasmado en el piso. Y realmente llama mucho la atención, porque están los planetas dibujados. Está bien que estamos hablando del año 35, no estamos hablando de algo antes de Cristo, ¿no?
Pero el tema es el motivo por el cual se hizo esto. ¿Por qué tanta precisión, tanto mapa estelar? Algunos hablan de un portal, de que ahí hay un portal. Otros hablan de una especie de templo, porque se habla de Alcione. La estrella central es Alcione, un sistema en la constelación de Tauro. Es la estrella más brillante del cúmulo abierto de las Pléyades, con menos de 50 millones de años. Alcione está aproximadamente a 371 años luz de la Tierra y lleva el nombre de la figura mitológica Alcione, una de las Pléyades mitológicas. En la mitología griega, Alcione era la hija de Aeolus y también se la conoce en China con el nombre traducido de la sexta estrella de la cabeza peluda. Bueno, algunos dicen que es un templo a Alcione también. Es que sería un templo, bueno, un portal. Hablan de cuerpos enterrados o metidos dentro del hormigón de la presa Hoover. Y bueno, la verdad es que es muy llamativo. Nos hace pensar en el aeropuerto de Denver, por ejemplo. La forma que tiene, algunos hablan de que dentro de la presa hay un hipercubo. Pero claro, eso no se puede ver ni siquiera por imágenes satelitales ni de nada, porque dicen que cuando lo construyeron habrían colocado eso ahí adentro. Bueno, eso no se puede comprobar, eso es algo que dicen, que piensan, simplemente conectando ciertos puntos y atando ciertos cabos, pero son especulaciones. Pero sí, esto de los portales cobra sentido. Y bueno, vamos a ver un poco más de las características de esto. Es algo que llama realmente mucho la atención. Esas dos estatuas aladas, de hombres alados, sentados. Y bueno, toda esta precisión astronómica. Pero además esto, bueno, de ritualizarlo, haciéndolo específicamente a las 21:30 horas, por pedido de quien lo creó, que no coincidió con el discurso que dio el presidente. Está en la zona del Cañón del Colorado. Por supuesto es una presa, entonces hay mucho movimiento de agua. Todo esto hace pensar en energía, por supuesto, porque además para eso se hizo. Eso es una cuestión física y terrenal, el tema de la energía. Pero no solamente esa energía, también mueve otras energías. Por la ubicación, por el propio agua, por bueno, todos estos mapas y estas cosas que puso este señor Hansen. Se habla de que la zona ya de por sí desde muchísimo tiempo atrás era mencionada como un lugar de portal, como un Stargate. Y por eso se habría hecho esto ahí, porque además una cosa es la presa en sí, para que funcione, para la electricidad, para todo eso, y otra cosa es el monumento, porque esto es un monumento artístico, digamos, que se puso ahí como conmemorativo, podría decirse, o sí, conmemorativo de su inauguración, que es lo que realmente llama la atención, porque lo otro, bueno, quizás alguien puede ponerse a investigar sobre cómo está construido, la forma que puede tener, como estos que dicen lo del hipercubo dentro de la represa. Y lo del hormigón, que dicen que adentro hay algunos dicen cuerpos humanos, otros dicen cuerpos de gigantes, esqueletos de gigantes que se encontraron en la zona. Bueno, eso no se va a saber, no lo sabemos, son cosas que se dicen. Se van sumando a la leyenda, porque claro, da lugar a la especulación y a la leyenda, solo de ver el monumento. Y bueno, mucha gente que va por ahí y se detiene porque realmente es llamativo. Y bueno, está en el mapa y está indicado con referencia a Alcione.
con esto de que es como una especie de templo a Alcione o de portal a Alcione. Vaya uno a saber qué se podría llegar a hacer en ese lugar en determinadas fechas marcadas por este mapa. Sabemos que los portales existen y quizás ahí haya uno y quizás lo conecte con Alcione. Vaya uno a saber, pero es muy llamativo, se habla mucho del tema. Llama mucho la atención la época en la que fue construido, que fue una época con muchos ocultistas en varios países, practicando todo tipo de cosas. Estamos hablando de la entreguerra. Es una fecha realmente muy llamativa. Y bueno, con esta mención a Alcione y esta presa, el monumento en realidad, básicamente, que por supuesto ahí debe haber una energía tremenda, simplemente por el hecho de que haya una presa. Pero esto se vendría a sumar a una energía especial que ya habría en el lugar. Así que, bueno, queda la incógnita, porque lo que hay es lo que está a la vista. Todo lo demás son cosas que se dicen. Así que quien ande por ahí y se quiera detener a ver qué ve, qué siente, porque lo importante es saber qué se siente en ese lugar. Debe ser un lugar muy energético. Y bueno, a ver esto tan raro, que realmente llama la atención. Y no sé por qué, pero a mucha gente le recuerda al tema del aeropuerto de Denver, que está construido sobre una base, sobre un lugar que dicen en realidad satánico, pero que también tiene una simbología muy particular. Y esto pareciera estar conectado o ser muy parecido. Bueno, y por lo menos es llamativa la construcción, no de la represa, sino de este monumento. Y sobre todo en esa época, luego de la Gran Depresión, con el presupuesto que necesitaron, y esto de Alcione y todo el mapa celeste. Bueno, esos misterios, ¿no?, que nos recuerdan, como bien dije, al aeropuerto de Denver. Y que ya sabemos a qué pertenecen y más o menos en qué andan. Pero bueno, era un punto en el mapa para conocerlo, porque esto, salvo gente de la zona o gente que fue para visitarla en plan turista que pasó por ahí, en general no lo conocemos. Entonces, bueno, bien que había la mención de esta presa Hoover y en particular su monumento.